Muy buenas tardes, amigos oyentes y presentes en el auditorio de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Muchas gracias por acudir a este cuarto foro del deporte aragonés, organizado por la Asociación de la Prensa Deportiva de Zaragoza y por Aragón Radio. Un foro donde habitualmente tenemos protagonistas actuales, históricos, emergentes, que nosotros queremos destacar. Porque la memoria histórica es importantísima y en nuestra comunidad no la tenemos perfectamente reflejada, y porque también queremos colaborar con las nuevas generaciones de deportistas que con sus valores, su trabajo y su esfuerzo pueden hacer grande nuestra comunidad. Hoy, en esta edición, tengo la satisfacción y el honor de presentar a un buen amigo, a una persona que hace muchos años, cuando yo me iniciaba en esto, hace más de 30, pues también tuvo la oportunidad de hacerme ver lo que era el deporte competición, pero el deporte fundamentalmente de disfrutar, el compañerismo, el saber hacer las cosas bien. El tener en cuenta que el deporte es una filosofía de vida y que al fin y al cabo puede marcar también nuestra propia existencia. Se trata de José María Esteban Celorrio. José María, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Pues ya ves que hay mucha gente que está con nosotros en el auditorio de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, que nos está escuchando también a través de aragonradio2.com, que podrán descargarse este sonido, estas entrevistas dentro de un rato, y podrán disfrutar también escuchando quienes no pueden hacerlo, quienes desean repetir lo que tú nos puedas contar, porque creo que nos vas a contar muchas cosas, porque no eres solamente una medalla que se haya colgado en una pared, sino que eres una persona que está trabajando ahora mismo por el deporte aragonés. Si te parece, vamos a comenzar, luego tendrán la oportunidad las personas que están con nosotros de hacer alguna pregunta, de hacer alguna reflexión. Esa reflexión, por favor, que no sea una tesis doctoral y no estemos durante 20 minutos escuchando a esa persona, pero sí para entresacar un poquito las cosas, ¿no? Para quienes nos estén escuchando y les suene el nombre, pero no sepan quién es José María Esteban Celorrio, tengo 3 líneas que lo pueden definir perfectamente bien. 1975, campeón del mundo en la modalidad de K4 en Belgrado. Posteriormente, en 1976, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Montreal. Después, en el año 78, ganó las medallas de plata y de bronce en los Campeonatos del Mundo. Y en 1979 consiguió también la victoria en los Juegos del Mediterráneo. Además, ha sido más de 40 veces internacional, ha conseguido descensos del Sella, ha sido campeón de España, un montón de cosas. En muy poco tiempo también, ¿no, José María? Sí, bueno, la verdad es que yo diría que la vida deportiva se concentró del año 70 al 80 prácticamente. La verdad es que fue una época muy intensa. Yo sí que quería hacer aquí una reflexión, y es que, bueno, pues era la época que era. Estábamos hablando pues que no existía un sistema deportivo, éramos un poco aquellos chiflados que andaban en esos locos cacharros. Y la primera anécdota que se me ocurre es que lo típico, que te confundían siempre con remo, los remeros, y nosotros no somos remeros, no nos gusta ser remeros, nos gusta ser piragüistas. Desde luego, nosotros creemos que esto se ha invertido, que lo seguimos invirtiendo. La verdad es que nos acompañan muchas cosas, pues los resultados a nivel internacional, hay muchos factores que influyen, pero en este momento sí que la gente asocia cualquier embarcación a piragüista antes que remero. Al margen de eso, que evidentemente lo tenías que decir, que era lógico en el principio de la conversación, me gustaría que nos ubicásemos en 1975, en una España completamente distinta a lo que es ahora, en una situación política, social y deportiva completamente diferente. Tú eras un chaval delgado con unas barbas absolutamente tremendas, irrespetuoso, porque al final terminaste marchándote en los años 80, en 1980 también, de lo que era la organización del remo, por esa forma que tienes que ser, que bueno, pues que supongo habrá cambiado a mejor a lo largo de los últimos años, pero que siempre se tiene esa manera de ser, ¿no? Pero, ¿cómo era España deportivamente hablando en 1975? Bueno, en un principio hay que decir que, como anécdota también, que la primera vez que participamos de esta época en un campeonato del mundo, España concretamente, fue en el año 71, en 1971, y bueno, para que te hagas una idea, pues detrás de los últimos llegaban allí los españoles, o sea, era pues prácticamente... Eran todos los últimos y los españoles, ¿no? Exactamente. Entonces hubo, bueno, pues se tomó conciencia de que se podía mejorar mucho el piragüismo en España.
Yo creo que hubo unos cuantos deportistas que además es una cosa extrañísima porque, bueno, tú lo conoces bien, fuimos un asturiano, había un gallego, un ceutí y yo que era de aquí de la tierra. Entonces, bueno, además había mucha más gente. De hecho, aquí hay algún compañero que estuvo conmigo también en Rumanía. Era un equipo nacional muy variopinto y se pensó que bueno, pues que habría que hacer un plan diferenciado y rarísimo porque no había un sistema reconocido. Entonces se fueron escalando peldaños poquito a poquito, ya al año siguiente se empezó a estar en semifinales, por 2 décimas no pasamos en los Juegos Olímpicos de Múnich, no pasamos a la final. El año 73 ya quedamos octavos, entramos en finales. El año 75 fuimos avanzando hasta un 5º puesto. Y el año 74, perdón, y el año 75, pues bueno, sabíamos que estábamos ahí, que estábamos luchando por un resultado de una medalla, que podíamos llegar, pero bueno, pues saltó la sorpresa. Y tanto que fue sorpresa, porque bueno, no se lo esperaba ni nadie, ni nosotros mismos, si me apuro. Mediáticamente, porque entonces España, a nivel de deporte como a nivel de televisión, era en blanco y negro. Sin duda. Blanco y negro total. Fue tremendo, ¿no? Porque que se consiguiera un triunfo tan importante, la verdad es que sorprendía muchísimo, porque la gente, el gran público me refiero, no os conocía en absoluto. No, era un trabajo que se había hecho silencioso, un trabajo que llevaba ya muchos años, mucha concentración. Se copió en definitiva un poco el modelo que existente en aquella época, que era el modelo de los países del este, concentración permanente, estar fuera prácticamente todo el año, dejar familia, estudios, amigos, dejarlo todo por una idea que podía fructificar o podía no fructificar. De hecho, yo tengo compañeros, yo tuve la suerte porque el deporte también hay un cierto componente de suerte, el balón entra o no entra, también hay un componente de suerte y yo tuve la suerte de llegar y conseguir la medalla o las medallas, pero hubo compañeros que eran tan buenos como yo, pero que no consiguieron la medalla. Y el esfuerzo pues fue muy similar. Luego hablaremos de lo que significa una medalla para un deportista, que puede significar el comienzo de una rutilante carrera o el final de una carrera, porque las medallas o los grandes triunfos pueden marcar tanto que pueden romper la vida deportiva de una persona. Pero nos colocamos en 1975, nos colocamos en Belgrado, en el Danubio, ¿no? Sí. En el Danubio maravilloso. Sí, en un país, Yugoslavia, que además era uno de los más avanzados dentro de los países del telón de acero y donde se hacían las cosas muy bien y donde deportivamente se trabajaba bien. Supongo que sería un buen espejo para vosotros el observar cómo se hacían las cosas en determinados países. Estaba el sistema americano y el sistema de los países del este. Sí. Era así, tal como tú lo manifiestas, y la verdad es que nosotros, bueno, pues todo esto tiene una historia un tanto rocambolesca, porque bueno, pues no hay que remontarse a anterioridad, al año 70. Nosotros lo que nos marcó fue un poco el viaje a Rumanía, estuvimos un mes allí, y esto vino como consecuencia que el presidente de la Federación Española en aquel momento pues era un militar mutilado de la guerra, y entonces, bueno, pues vinieron aquí una especie de coros y danzas de Rumanía, de no sé qué, no lo tengo muy claro lo que vinieron aquí, y pues como contraprestación pues había que ir a Rumanía. Y entonces, bueno, pues este señor tenía, que luego la verdad es que lo hizo bien como presidente de Española, bueno, pues tenía sus contactos y dijo, bueno, pues Rumanía es una potencia, vamos a llevar a los piragüistas a Rumanía. Y allí nos dimos cuenta del sistema de trabajo que se llevaba, pues un sistema que bueno, aquí se entrenaba como se podía, cuando se podía, donde se podía, y allí no era un sistema ya de entrenamientos, 3 entrenamientos diarios, un seguimiento médico, era otra galaxia. Entonces se pensó que ese modelo no era exportable en ese momento a España, no era exportable, pero sí que se podía copiar por lo menos parte de él. Y a raíz de eso, pues se empezó a trabajar de esa manera similar, se volvió otra vez a Rumanía, a Yugoslavia, como tú dices, y la verdad es que pues se obtuvieron los frutos de ese sistema que bueno, para nosotros resultó ser muy eficaz. Pero para un chaval, ¿cuántos años tenías tú? 18 años, entonces, claro, estás o estudiando o trabajando, o también el servicio militar. Sí, bueno, yo la verdad es que tuve que